blancos, no conozco el llanto, vivo en soledad. Llevo los cabellos blancos, no conozco el llanto, vivo en soledad. Yo soy ondulante cedro, verde, brindo mi canción, seco, ni los fuertes vientos me darán su aliento, ni su compasión. Seco, ni los fuertes vientos me darán su aliento, ni su compasión. Puma soy del Amazonas, huellas dejo en el confín. Por la selva juguetona veo que se asoma mucha guaitasquil. Por la selva juguetona veo que se asoma mucha guaitasquil. Aluvión que nace, majestad salvaje del mustio aguanal. Río, aluvión que nace, majestad salvaje del mustio aguanal. Y la palabra. Agradezco a Enrique, dueño de casa, y a Jaime de Tierra Nueva por haberme invitado a cerrar este programa literario. Me acompañan, como suelo hacer en mis conciertos, cuando se puede, el pintor floretano John González, con un óleo precioso, y la escultora Jessica Saldaña, egresada de la Escuela de Bellas Artes de Quito, con la simple solitaria. La inspiración de los artistas. He iniciado con este tema que me parece que no está en la cartilla porque es mi presentación personal, mi presentación lírica. Fresco manantial, de Loreto, de Luis Hernán Ramírez, Luz del Horizonte. Poblada de canciones, sé que vendrás con tus blondos cabellos, mordidos por el viento igual que una ventana, a pesar de tu rostro.
cargada de canciones. Sé que vendrás con tus blondos cabellos, mordidos por el viento igual que una ventana. A pesar de tu rostro, y te amaré, entonces te amaré, en veloz transparencia, entonces te amaré, miliciana de amor, amor, planta de río, o delirante novia salida de un tumulto, o delirante novia salida de un tumulto. Ahí dice poetas y versos de Loreto. Uno de esos versos lo recogimos de la oralidad de Jorge Acuña Paredes. Linda chulla tahuampera. Linda chulla tahuampera, con tu falda recogida a la cintura, con tus largas piernas como capionas, has ido penetrando por la sacarita de mi alma hasta las aguas serenas, hasta mis aguas serenas. Linda tuya tahuampera, con tu falda recogida a la cintura, con tus largas piernas como capionas, has ido penetrando por la sacarita de mi alma hasta las aguas serenas, hasta mis aguas serenas. Anda, vete. Yo guardaré tu selva y con mi canoita, como Elia Coruna, llenaré esta soledad que tú dejas, que tú dejas. Acceleando en la tahuampa solitaria, acceleando en la tahuampa solitaria. Me parece que todos saben bien lo maravilloso espectáculo. Ahí le pregunté si este poema era de él, y me lo confirmó de él que sí, que él había escrito este poema.
la música con el pentagrama. Acá tengo un libro pentagramado o pautado donde suelo anotar las composiciones. Acá tengo escritos con el pentagrama varios de los temas que vamos a escuchar. Aprendí a tocar la guitarra a los 15 años de edad en el colegio. Al comienzo me pareció lo más difícil del mundo, pero poco a poco empecé a asimilar. Y después de aprender, y ya he cumplido 70 años, quiero decirles que he encontrado muy pocas mujeres que tocan guitarra. No sé por qué. Las hay, pero son muy pocas comparando con los varones guitarristas. Conocí una en Rioja que dediqué esta canción que se llama Una mujer con una guitarra. No quiero ver cuántos. Con una guitarra semeja el sol de la madrugada, cual bella flor que ofrece fragancias, su voz es balsa de mis añoranzas. Sus labios entonan el verso más terso, sus dedos agudos penetran los limbos y espacios de mi corazón. Sus labios entonan el verso más terso, sus dedos agudos penetran los limbos y espacios del buen que pasó. Sus ojos se cierran y miran la espalda de yo absorbo y mudo, inclino mi dicha solar, y mis reverencias se esparcen a sus pies, la brisa de mi tierra amada y de mi amor. Y mis reverencias se esparcen a sus pies, la brisa de mi tierra amada y de mi amor. Y miran la espalda del mundo, y yo absorto y mudo y inclino mi dicha solar, y mis reverencias se esparcen a sus pies, la brisa de mi tierra amada y de mi amor. Y mis reverencias se esparcen a sus pies, la brisa de mi tierra amada y de mi amor. Después de este tema que voy a cantar a continuación, vamos a hacer un breve paréntesis con un comentario que quiero hacer a ustedes. Cuando Javier Dávila Durán visitó el pueblo de Chasuta, a orillas del Guayabo, un pueblo quechua, se inspiró en un largo poema que publicó en su libro Travesía sin puerto. Un fragmento de este poema
se titula A los balseros. El vaquero es uno de los malos pasos que existen en el Huallaga. En San Martín el territorio es inclinado, hay gran cantidad de piedras y navegar por los ríos inclinados con gran cantidad de agua es muy peligroso. En la antigüedad solamente se podía traer productos de esas regiones hasta Iquitos en balsas, y muchas veces las balsas naufragaban en los malos pasos. El vaquero se llama así porque era uno de los malos pasos más peligrosos. Solamente los diestros podían pasar con las balsas llenas de ganado vacuno que traían con cocos y naranjas hasta la ciudad de Iquitos. Por eso se llama el vaquero. Ese mal paso existe hasta ahora. El ritmo de la guitarra intenta imitar el sonido de los remos que van impulsando las balsas. Pasado el vaquero, no es buen balsero. Como en la vida y los amores, no es buena la balsa si no está atada a los dragones. Y es bueno el balsero que no taja el río de remero. Balsero que no ha pasado el vaquero no es buen balsero. Balsero que no ha pasado el vaquero no es buen balsero. Como en la vida y los amores no es buena la balsa si no está atada a los dragones. Y es bueno el balsero si no taja el río de remero. Sigue tu balsa, balsero, llega primero. Sigue tu balsa, balsero, llega primero. Sigue tu balsa, balsero, llega primero. Quisiera decir lo siguiente. Pienso que la poesía se basa a sí misma. Los poemas se basan a sí mismos. Es decir, son obras concebidas por sus autores que no necesitan nada para llegar al lector. Sabemos que el soporte del poema, el soporte de la poesía, son las hojas de papel, son los libros. Ahí está la limitación del poeta. Si no tienes el libro, no puedes leerlo. Acá en el Perú, en Iquitos, veo que no se acostumbra a apreciar la poesía leída, oral. Se lee poesía, pero muy poco, muy poco. He tenido la fortuna de estudiar en la única carrera profesional que tengo en la Unión Soviética. Los poetas
llenaban los estadios. Un solo poeta se anunciaba que iba a tener un recital de poesía. Un solo poeta llenaba los estadios. Miles de personas iban a escuchar a este poeta. O a estos poetas, no era uno, había varios poetas que estaban pues en la cima de su popularidad, de su producción, y llenaban los estadios. Eso no se ve acá todavía, ¿no? Entonces, por eso pienso que aún estando convencido de que a la poesía no le falta nada, sin embargo, la música le abre otros espacios. No es necesario ya el libro, ¿no? Porque la canción vuela por el aire y se aprecia por el oído. En ese sentido es que musicalizamos poemas los compositores, ¿no? En esta breve selección he incluido algunos míos, algunos temas míos y otros temas de algunos otros autores que he elegido para poder musicar. También la selección que uno hace también no es muy planificada, Algunos autores nos impactan desde la primera línea, desde el primer verso, ¿no? Eso me ocurre. Y cuando ocurre eso, no digo voy a poner música de ninguna manera, sino me quedo tan conmovido que a veces tengo que dejar el libro, no puedo continuar leyendo. Y eso ronda en mi cabeza, vuelvo al libro, leo nuevamente, y ese poema se va haciendo parte mía. Y de repente una mañana, una tarde, sin que me lo proponga, empieza a salir de acá, de la musa inspiradora, la melodía. Corro entonces al pentagrama y escribo ahí la música para no olvidar. Cuando la música está escrita, ya no es posible olvidar. Eso me ocurrió con poemas, por ejemplo, de César Vallejo, ¿no? Hay un poema, un soneto en Poemas Humanos, que no es muy amigable para musicalizar, pero me impactó tanto que al final le puse música. Entonces así es. A veces es por afinidad, así lógicamente. Amamos a los autores que nos son más afines también. Nos gustan más algunos autores por afinidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a la Unión Soviética, había una disyuntiva que empecé a captar. Allí, en Rusia, ¿no? En ese tiempo en la Unión Soviética, la gente se dividía en dos partes. Los que estaban con León Tolstoy y los que estaban con Fyodor Dostoyevsky. O eras tolstoyano o eras dostoyevskiano. Y eso también marcaba muchas cosas, no solamente la literatura, sino también la identificación que cada persona hace con el autor, con su vida, con las circunstancias de su vida. León Tolstoy, un hombre nacido en la nobleza, era conde y había heredado enormes cantidades de tierra con los siervos de la gleba, que también le pertenecían. Pero fue un hombre de una inteligencia excepcional y de una salud de roble, nunca se enfermó. En cambio, Dostoyevsky es el escritor epiléptico, empobrecido, a cuyo padre lo asesinaron, toda su vida en la oscuridad, con los problemas de salud, ¿no? Entonces,
también esas cosas marcan la preferencia. Entonces, voy a continuar con un poema que musicalicé por afinidad, más que todo. Eso no significa que literariamente no tiene valor, por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Lo que sucede es que quien les habla es un caminante empedernido. Yo he caminado y sigo caminando por todas partes. Prefiero caminar a cualquier otro modo de transporte. ¿No? Recorrí Europa caminando, en esos tiempos que se podía caminar haciendo autostop. ¿No? Ahora ya no se puede. Durmiendo en los parques y siempre con la guitarra bajo el brazo, porque la guitarra es la llave que abre todas las puertas, hasta las puertas de los corazones. Entonces, yo he ido a Moronacocha muchas veces a caminar, a estar mirando, nada más a mirar, ¿no? Y cuando se camina se silba inconscientemente. Y encontré un poema de un caminante que, como yo, caminaba por Moronacocha. Me imagino que todavía lo sigue haciendo. De Carlos Fuller, Moronacocha. Lo tengo acá, 19 de diciembre de 1993. No. Jaime, ¿me puedes pasar una cartilla? Por favor. Gracias. El sol se viste de tarde, laray, 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 laray. Viola ceuí naranja y abraza nidos de paucares, laray, 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 laray. En este paisaje el sol se viste de tarde, laray, 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 laray. Viola ceuí naranja y abraza nidos de paucares, laray, 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 laray. Con armoniosos cantos de renos y canoas y sudor de pescadores que llegan con pescados en sarta de Itinica. Laray, 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 en sarta de Itinica. Viola
se oirá y habrá sonidos de paucares. Laray, 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 laray. Con armonio esos cantos de remos y canoas y sudor de pescadores que llegan con pescados en sarta de Itininga. Laray, 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 en sarta de Itininga. Pues en el papel, es en el libro, ¿no? Pero si le ponemos música puede volar, de otra manera se puede apreciar. Entonces acá tenemos. Hace miles de lunas, cuando el mundo era sombra, antes que Dios naciera, cuando el mundo era sombra, cayó un rayo del cielo sobre un palo de rosa. Cayó un rayo del cielo sobre un palo de rosa y brotó de sus ramas una mujer hermosa. Hace miles de lunas, cuando el mundo era sombra, durante mucho tiempo, esa mujer hermosa, nacida de un relámpago y de un palo de rosa, anduvo por los bosques desnuda, triste y sola. Y lloró tanto y tanto nuestra primera novia, y lloró tanto y tanto buscando ser esposa, que de su largo llanto se formó el Amazonas. Después nada se sabe de esa mujer hermosa, solamente se sabe que el mundo era una sombra y que cayó un relámpago sobre un palo de rosa. Solamente la vi. He sabido que este poema fue escrito por César Calvo para ser musicalizado. Lo musicalizaron en Lima, pero yo nunca escuché ese trabajo de musicalización. ¿No? Lo mismo me ocurrió con un poema de Miguel Hernández, uno de los poetas más cercanos a mí de la poesía española del siglo XX. Miguel Hernández tiene un poema sobrecogedor que se llama Las nanas de la cebolla. Y realmente cuando leí este poema no pude continuar leyendo nada del impacto. Luego le puse música que compartí con Mirna y con Carlos en distintos lugares en Iquitos y en Carlos Ramírez. Y bien, vamos a cambiar de género. Tenemos acá
Ese es un estreno absoluto. Este tema lo compuse hace poco. Es un icaro. Los icaros son canciones rituales que se cantan durante las ceremonias de las plantas maestras. El escritor Percy Bysshe Vela escribió no hace mucho un libro de icaros, así se llama, Icaro 1, Icaro 2, Icaro 3 hasta el Icaro 30. Y me dijo, Luis, este poemario te lo entrego para que tú le pongas la música ritual. Y este es el Icaro número 1 de ese libro de Icaro, que quiero compartir con ustedes. Nunca se ha cantado en ningún sitio, excepto a Percy se lo canté una sola vez. Quisiera compartir con ustedes este trabajo, que es un icaro, una canción ritual con fuga de cumbia. Icaro con fuga de cumbia. A semejanza del género del norte peruano, triste con fuga de tondero. A ver, entonces quisiera acomodarme un poquito, porque un icaro no se puede tocar con guitarra, ¿cierto? Lógicamente. He traído los instrumentos indígenas necesarios para interpretar eso. Cierto ambiente adecuado. Así que me voy a poner eso acá.
Pampuana, como en Pampuana. Tu arroz con pollo quiero comer, tu chapeíta quiero probar, como en Pampuana, como en Pampuana. La Puinahuina, que este guayo existe gracias a la preocupación de Javier Dávila Dural, que escuchó este guayo en algún momento de su niñez en el Puinao, pero que se perdió de la memoria y solo se acordaba de una parte de la melodía y de una parte de la letra. Preguntó a medio mundo y nadie había escuchado, nadie sabía. Entonces él empezó a buscar y como no encontraba, escribió el texto que tienen ustedes ahí. Solamente son originales los 4 primeros versos. El resto le pertenece a Javier. Entonces él decía que faltaba una parte de la melodía. Entonces buscó a varios compositores para completar, entre comillas, el guayo, pero sin éxito. Y cuando nos volvimos a encontrar el año 84, que vine a conocer mi tierra, yo soy de acá de Iquitos, pero no conocía, solo nací acá y me llevaron a Lucayal. Vine a conocer, ahí le volví a encontrar a Javier en Iquitos, porque yo lo había conocido de niño en Butarca. Y él me dijo, mira la Puinahuina, Lucho, me dijo, no podemos completar este guayo. Y me explicó todo lo que les acabo de decir y yo puse una parte también, la parte del coro del guayo me pertenece. Es un rescate. Huina preciosa, huina mi amor, huina que es ave en el cielo de mi amor, como el gotero del río, que su destino es partir, el mío huina, es navegar tras de ti, como el gotero del río, que su destino es partir. Huina, es navegar tras de ti. Huina preciosa, huina mi amor. El viaje me da vida porque me lleva hacia ti. Y si llego de noche tu corazón es mi, tú eres mi puerto seguro. Tú eres mi puerto seguro, tú mismo y odia. Huina preciosa, huina mi amor, huina que es ave del cielo de mi amor. Y si llegaras del lago, donde estés tu corazón, regresaré de mis manos para poderte atrapar. Y si llegaras del lago, donde estés tu corazón, regresaré de mis manos para poderte atrapar. Huina preciosa, huina mi amor.
sanmartineños. Uno de ellos, harto conocido por ustedes, Francisco Izquierdo Rivas. El otro, menos conocido, Izquierdo era de Zaposoa y el otro es riojano, Roberto Reategui Tapu. Si leen los textos con atención, se van a dar cuenta que son de la misma época. La estética, el lenguaje, las expresiones son de esa época. Son canciones de amor. Izquierdo se graduó en el Instituto Pedagógico Nacional en Lima. Según dicen, el día de la graduación, todos sus compañeros graduando se habían puesto las togas que se acostumbran. Él no quiso ponerse ninguna toga. Trajo todos sus libros y sus cuadernos, hizo un asunto y le prendió fuego. Y cuando le preguntaban por qué hace eso, no nos han enseñado nada aún. Y vamos a tener que ir a trabajar sin armas. Y preparó una recua de mulas, porque a Moyobamba se llegaba solamente por caminos de herradura, con mulas, ¿no? Una recua, no sé cuánto. Y cuando llegó el escritor, ¿no? Con las mulas de la gente decía que está trayendo regalos, ¿no? Para nosotros. Total, eran solamente libros de su biblioteca. Empezó a dar conferencias a los obreros y campesinos de Moyobamba, la década del 30. Fue acusado de comunista y condenado al cepa. Y lo llevaban, pues, los gendarmes le llevaban preso, ¿no? Le llevaban también caminando, tenían que caminar por la ruta de Pacasmayo, de Chachapoyas, para dar la vuelta y llevar al cepa. Pero en Chachapoyas se detuvieron unos días y allí le conmutaron la pena la ciudad por cárcel, en Chachapoyas. Quizás alguna influencia no hubo, y él se quedó en Chachapoyas y ahí empezó a trabajar en varios pueblos de Chachapoyas. De uno de esos pueblos, que se llama Junquilla, que existe hasta ahora en el departamento de Amazonas, él envió este poema que se llama Moyobambina a un periódico de Moyobamba. Y como ven ustedes, era un conquistador, ¿no? Miren este poema dedicado a lo lejos, una muchacha que él había dejado y le estaba enviando un poema, ¿no? Un poema que dice así: Isabel dormida, clave y alegría, forman tu jardín, rojas varias banderas del Brasil, rosas encendidas, blanco jazmín. Isabel dormida,
Para terminar, muchas gracias. Pescadorita de Negro Cristo. Roberto Reategui. Pescadorita de Negro Cristo, palmera esmeralda, flor tropical, en esta selva tienes hechizos, hay en tus formas, gracias Señor. Este río que en sus orillas crecen rugidos con bonajales, eres quimera, qué maravilla, y la que inspiras mis madrigales, eres quimera, qué maravilla, y la que inspiras mis madrigales. Pescadorita de lindos ojos, eres el nombre del pescador. No te aventures por la corriente, seré tu guía bajo pronto. Pescadorita, ¿por qué no eres el pez del río que busco yo? Quiero tenerte dentro de pecho, regalarme de oro del corazón. Quiero tenerte dentro del pecho, regalarme de oro del corazón. Pescadorita, que en mi riojano, un río de sueños, pondré a tus pies, y en pasalada iré con tu dedo sobre las olas de la ilusión, y en pasalada iré con tu dedo sobre las olas de la ilusión. Muchas gracias a todos los asistentes y como ustedes fiesta, ¿no? Agradecerle a Lucho su trabajo musical y los estrenos que ha tenido el día de hoy. Y como siempre decimos todas las noches, hay que romper filas, tomar y conversar algo, que eso también es literatura. Así que les invitamos a repartir, ya les estaba dando unos bocaditos, una cerveza. Y queremos finalizar esta jornada esperando que este año también haya una semana parecida con otros libros que ustedes han visto en el catálogo. Así que nada, muchas gracias por su presencia. Hay que tomar, hay que bailar y hay que chismosear. Muchas gracias.